Bienvenidos, Dios les bendiga, amados de Dios. Seguiremos escudriñando las Escrituras, seguiremos sacando a la luz todas aquellas verdades de Dios que han estado ocultas por los siglos y edades por medio de las obras infructuosas de las tinieblas que las han cubierto, que las han tergiversado o que las han interpretado hombres carnales que han llevado a la perdición y al extravío a aquella gente que de corazón honesto buscaban a Dios. Veamos ahora un tema. Este estudio se llama ¿Jesucristo también tenía la simiente corruptible en él? Para aquellos que creen que Jesucristo es Dios, como saben, un Dios no envejece, un Dios no crece, pero como veremos, Jesucristo hizo totalmente lo opuesto a todo lo que un Dios podría hacer. Es por ello que este estudio lo llamaremos Jesucristo también tenía la simiente corruptible en él. Como siempre, iremos por la respuesta a esta pregunta a la palabra revelada de Dios. Tomen sus Biblias y vayamos a Hebreos 2:11. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:13, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Hebreos 2:14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No olviden esta frase, él también participó de lo mismo. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En el versículo 11 dice que el que santifica, este es Jesucristo, y los que son santificados, nosotros que hemos creído y confesado Romanos 10, 9 y 10. De uno son todos, y este uno es nuestro Padre, el Creador. Versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos, claramente no está hablando de Dios, ya que Dios no tiene hermanos, sino está hablando del Hijo, está hablando de nuestro hermano Jesucristo. Continúa el versículo 14 con, los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, participó de lo mismo. Participó de la carne de María y la sangre de María. Jesucristo participó de lo mismo, por consiguiente también tenía la simiente corruptible en él, y con su sacrificio como Cordero Pascual fue la única manera legal que Dios tuvo para liberar del yugo de esclavitud a los oprimidos por el diablo. Hebreos 2:14, ya que, por lo tanto, los niñitos han participado en común de carne y de sangre, y él asimismo participó de las mismas cosas, para que por medio, a través de la muerte, haga sin efecto a él la fuerza ejercida, teniendo de la muerte está siendo el diablo calumniador. Esta es la Biblia en griego español de los antiguos manuscritos bizantinos. Se los leo de nuevo. Ya que por lo tanto los niñitos han participado en común de carne y de sangre, y él asimismo participó de las mismas, para que por medio, a través de la muerte, haga sin efecto a él la fuerza ejercida, teniendo de la muerte está siendo el diablo calumniador. Hebreos 2:14, así pues, por cuanto los hijos han tenido en común sangre y carne, también él igualmente participó de la misma, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía el dominio, tenía de la muerte, esto es, al diablo. Y esta es la Biblia interlineal griego-español de la Cueva. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos dicho muchas veces, entre más antigua la Biblia, más clara es la voluntad de Dios, menos cambios de palabra han tenido, y es por ello que siempre les estamos diciendo, nuestro libro de fe y práctica es la palabra de Dios, la Biblia, y que trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960.
Pero cuando queremos ir más allá de lo que ahí está escrito, vamos más atrás, no más adelante a las nuevas versiones que están peor y en contaminación. Vamos a las más antiguas, porque de esa manera llegamos a entender el real fondo espiritual que Dios quiso transmitir y que dejó establecido desde tiempos y edades para que nosotros llegáramos a la verdad. Hebreos 2.14 lo vamos a leer de nuevo. Así pues, por cuanto los hijos han tenido en común sangre y carne, también él igualmente participó de las mismas, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía dominio de la muerte, esto es al diablo. Biblia Interlineal Griego-Español de la Cueva. ¿Por qué tenía el imperio de la muerte? ¿Por qué dice redujese a la impotencia esta versión? ¿Redujo a la impotencia la muerte o el irse a dormir del amigo de Jesucristo cuando lo levantó de la muerte? ¿Tenía el imperio de la muerte con respecto a la niña cuando Pedro la levantó de su sueño? ¿Entienden ahora el significado de que lo venció y lo llevó a la impotencia? Porque el diablo los mató carnalmente. Eso es lo que el mundo veía, que lo había muerto. A Lázaro, a la niña que levantó Jesucristo, a Talita, y los levantó, los rescató de la muerte, lo llevó a impotencia el daño que había causado el diablo. Ese es el poder que nosotros tenemos. Si creemos, esa es la condición. Si creemos. Hebreos 2.17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4.1, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Revisión, Biblia, revisión 1909. ¿Notan el cambio? Mientras la Biblia 1960 dice por el Espíritu, la Biblia revisión 1909 dice del Espíritu. La primera da a entender que el Espíritu lo llevó pasando por sobre el libre albedrío de Jesús, mientras que la segunda da a entender que fue inspirado por el Espíritu Santo. Y nosotros bien sabemos que Dios no posee a nadie ni obliga a hacer nada que el hombre o la mujer haya decidido hacer. Por tanto, fue inspirado Jesucristo para ir al desierto, no fue llevado. Esa es la gran diferencia. Cuando tú haces algo por inspiración, lo haces de corazón alegre, lo haces realmente convencido que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si miran a las religiones y ven que a esas gentes que dicen que los toma el Espíritu y empiezan a hacer estupideces, porque no son más que eso, estupideces, se dan cuenta lo ilógico y lo transversal que es la voluntad de Dios y lo opuesto que es a la voluntad del mundo. Hebreos 2.18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ustedes son tentados? ¿Yo soy tentado? ¿Somos tentados? Todos, de una u otra manera, somos tentados. El diablo siempre usa las mismas armas que le sirvieron en algún momento. ¿Qué le ofreció a Eva? Conocerás el bien y el mal, ¿cierto? ¿Qué le dijo a Jesucristo? Todos estos reinos del mundo te daré. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy día? Se postra ante el adversario para recibir los reinos del mundo, porque su calidad de vida se manifiesta en lo carnal. ¿En cuánto tengo? Pero no en lo espiritual. ¿Cómo camino con Dios? ¿Cómo manifiesto a Dios? ¿Cómo opero el poder de Dios? Se han postrado a las riquezas del mundo, pero han dejado de lado su primer amor.
el hacer la voluntad de Dios como está escrita. Si no, miren a aquellos líderes que se pavonean de todas las riquezas que llevan encima o que manejan, esos grandes templos y sus casas, sus vehículos, pero ¿y qué tienen de espiritual? Lo único espiritual que tienen es que están ordeñando al pueblo de Dios. Y es espiritual, aunque no lo crean, es espiritual, pero espiritual diabólico. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Hijo de Dios fue tentado en todo y por todo, al igual que nosotros hoy, y para poder redimirnos, rescatarnos, liberarnos, socorrernos y fortalecernos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que pasar por las mismas tentaciones que nosotros pasamos día tras día. Está escrito, fue tentado según nuestra semejanza. Nosotros somos tentados en nuestra mente por el emisario Satanás, el viejo hombre, la simiente corruptible. Por tanto, Jesús padeció de la misma forma, solo que él tenía su mente y pensamiento en total sujeción para creer y hacer la voluntad de su Padre. De estos pasajes de la voluntad revelada de Dios se desprende o se saca como conclusión que Jesucristo no era una divinidad, no era Dios. Que María no era una divinidad, sino una mujer que padeció su parto como Dios dijo que serían los partos. Y eso lo vimos en Génesis 3:16. Que Jesús era un hombre semejante a nosotros. Si nosotros tenemos una lucha constante en nuestra mente, entonces Jesucristo también la tuvo. Con la diferencia que Él venció, mientras que nosotros luchamos hoy por imitarlo y seguir su ejemplo. Santiago 1:13. ¿Se acuerdan del pasaje cuando Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás? A Pedro lo amaba. Él lo trajo para que fuera un seguidor. Y ver que Pedro fluctuaba entre el hombre carnal y el espiritual que Jesucristo le enseñaba. Y la voluntad de Dios era que Jesucristo fuera el Cordero Pascual. Pero Pedro, carnalmente, le decía que no pasara por esa situación. ¿De quién estaba haciendo la voluntad Pedro? Del diablo. Por eso Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el adversario usa a la gente, le impregna sus mentes por medio del viejo hombre para hacer cosas que no convienen. Lleva a la gente a hacer cosas. ¿Se acuerda lo que Pablo decía? En mi mente veo una y en mi cuerpo veo otra. Y esa es la lucha que nosotros tenemos y que Jesucristo tuvo que pasar para también redimirnos y fortalecernos en esa área, porque Él fue semejante a nosotros en todo. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:4. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Ahora vamos a ver en la Biblia interlineal griego-español de los antiguos manuscritos bizantinos el mismo versículo. Santiago 1:14 dice en las 1960, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14, cada uno pero está siendo puesto a prueba por de él propio deseo, siendo arrastrado hacia afuera y siendo atraído con cebo. ¿Les queda más claro ahora? Es el mismo versículo, pero es mucho más clara a lo que nos enfrentamos. Cada uno, pero está siendo puesto a prueba. No está probando y no es Dios el que nos está probando, es el adversario. A ver, ¿por dónde cae? ¿Cómo lo hago para que deje de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para que
y erre su camino, para que deje la verdad. Está siendo puesto a prueba por del propio deseo, siendo arrastrado hacia afuera de qué? De ese círculo protector de Dios, de los linderos de la palabra de Dios, y siendo atraído con cebo. ¿Y qué cebo puede usar para atraerme? Yo sé que cada uno de nosotros lo ha vivido, lo está viviendo, lo va a vivir. Un trabajo que te absorbe a tal manera que no te deja tiempo para nada más que no sea el trabajo. ¿Me han pasado? Horarios, turnos que te absorben todo el tiempo y no tienes tiempo para escudriñar las escrituras, o está tu mente tan ocupada. ¿Y saben por qué? Porque es un buen trabajo, es un buen sueldo. Ese es el cebo. O la familia, cuando ponen a los hijos por sobre Dios, le absorbe todo el tiempo la crianza al hijo y se olvidan de Dios. Ese es el cebo. El adversario es astuto. Dejen de considerarlo como algunas religiones dicen: ah, que Jesucristo lo venció, entonces yo también. Yo soy vencedor porque Jesucristo venció al diablo. Están equivocados. Cada uno lucha su pelea en forma individual. Cada uno llevando a lo que son las Olimpiadas, a la lucha greco-romana. Cada uno se enfrenta a su propio enemigo y tiene que usar de astucia, tiene que usar de entereza, de resiliencia para vencer en esa batalla, porque es día tras día. Jesucristo también la pasó. Tuvo que discutir con saduceos, fariseos, con su propia gente que lo traicionaba, con sus propios seguidores que lo vendieron, o que lo abandonaron, o que lo negaron. Todo eso Jesucristo tuvo que pasarlo por nosotros. Y es lo mismo que nosotros pasamos. Muchas veces los enemigos están en nuestra propia casa, dice Dios en su palabra. Porque es fácil caer en el lazo del adversario. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por tanto, Jesucristo, aunque fue concebido de manera milagrosa, ya que María fue cubierta con el poder del Altísimo, Lucas 1:30, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:31, ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Como vimos en un estudio anterior, la palabra conocer hace referencia a la relación sexual. María era una mujer virgen, no había conocido varón. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde Génesis 3:16 en adelante, los hombres y las mujeres no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Adán y Eva lo perdieron desde y a causa de su desobediencia al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es por ello que Dios predice que pondrá enemistad entre las dos simientes: la simiente que nacería de la mujer y la simiente de la serpiente, que estaría en abierta oposición a los mandatos de Dios. La simiente corruptible que desde ese momento habitaría en el hombre y la mujer. Jesús siempre estuvo consciente que no había sido engendrado por José, pero antes que se me vaya la idea, voy a leer la última parte. La simiente de la serpiente que estaría en abierta oposición a los mandatos de Dios. La simiente corruptible que desde ese momento habitaría en el hombre y la mujer. Ahora entienden, cuando Dios dice en su palabra que el pecado de los padres pasa a los hijos. Es ahí es donde radica. El viejo hombre pasa de los padres a los hijos, la simiente corruptible. Por eso que los niños crecen, por eso los niños se envejecen,
Por eso los niños maduran. Dejan de ser niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. La simiente corruptible produce eso en el cuerpo humano y lo deteriora cuando se les permite hacerlo libremente. ¿Se acuerdan lo que Dios dice en su palabra? Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que debería vivir un creyente. Alguien que le cree a Dios y cada una de sus promesas, que deja de oír al viejo hombre, que deja de oír la simiente corruptible. Jesús siempre estuvo consciente que no había sido engendrado por José. Siempre supo que su madre había sido cubierta con el poder del Altísimo y que por lo tanto él era hijo de Dios. Por eso desde muy temprana edad logró mantener en sujeción a la simiente corruptible que había recibido de su madre y dio preeminencia a la simiente incorruptible que había recibido de su padre, es decir, de Dios el Creador. Sabemos que un niño crece por la fecundación de un óvulo y un espermio. La unión de estos nace un feto. Por tanto, la lógica sería de que Dios creó en el vientre de María un espermio que fecundara el óvulo, porque no puso un niño en su vientre. No lo hizo, sino la cubrió con el poder del Altísimo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue semejante a nosotros, tuvo la misma lucha en su mente que nosotros padecemos, esa lucha diaria entre la simiente corruptible y la simiente de Dios, en él. Pero Jesucristo no concibió pecado, no consumó el pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no pecó en su andar, no consumó pecado alguno. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha atraído y seducido. Concupiscencia, desear ansiosamente, destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado. Es un deseo que asumes como esclavo voluntario, sentir deseos o excesos de deseos no gratos a Dios. Eso es concupiscencia. Desear ansiosamente destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado. Es un deseo que asumes como esclavo voluntario, sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. ¿Por qué dice que la concupiscencia destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado? Imagínense que frente a ustedes tienen un pastel. Ese pastel a mí no me obliga a que yo lo tome y me lo coma. Ese impulso nace internamente, en mí, el desear tocarlo y degustarlo. Por eso es interno, viene de adentro, más que el objeto deseado. Es un deseo que asumes como esclavo voluntario. Yo soy esclavo del deseo, yo soy goloso. Entonces, como goloso me voy a comer todos los pasteles. Es un deseo de adentro. Y me hago esclavo de ese deseo, porque lo vivo permanentemente. Y no son gratos a Dios, porque dice que hágase todo decentemente y en orden. Está escrito. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En este pasaje Dios dice primero que Él no tienta a nadie, sino que el hombre o la mujer de su propia concupiscencia, deseo, apetito, pasión, desear ansiosamente, destaca el impulso interno más bien que el objeto deseado, lo seduce para que peque y que al consumar el pecado éste lo lleve a la muerte. Ese aguijón en nuestra carne, ese emisario de Satanás, la simiente corruptible es la que constantemente nos está tentando. Nos está seduciendo, nos está tendiendo lazos para que caigamos y pequemos.
Jesús fue tentado por el diablo, ¿recuerdan? Pero sabemos que el diablo es un arcángel, al igual que Gabriel y Miguel. La diferencia está en que Lucifer, el refulgente, el resplandeciente, es un ángel caído. Pero debemos tener muy claro en nuestras mentes que este ángel caído tiene el dominio y autoridad sobre la tierra, ya que Adán fue el que le traspasó el dominio y la autoridad al desobedecer a Dios. Lucas 4.1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Se acuerdan que este versículo ya lo vimos, que fue cambiado una palabra? Que era llevado por el Espíritu. No fue llevado por el Espíritu, fue inspirado por el Espíritu para ir al desierto. Fue inspirado por el Espíritu a entrar en batalla confrontacional directamente con el diablo. A eso fue enviado por Dios. ¿Lo habían visto así? A eso fue Jesucristo. A confrontar al diablo en su terreno. Lucas 4.3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. ¿El diablo sabía que Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan? Sí lo sabía. El diablo sabía cuál grande poder se le había dado a Jesús desde el momento que el Espíritu de Dios bajó sobre Jesús al ser bautizado por Juan en el Jordán. Lucas 4.5. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿El diablo podría haber ofrecido los reinos de la tierra si él no tuviera la autoridad de dominio sobre ellos? Lucas 4.6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la había entregado? Adán, por su desobediencia, había traspasado el poder que había recibido de Dios cuando lo puso en el huerto del Edén y le dijo: llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella, y lo puso sobre todo lo que Dios había creado. Es por ello que el diablo le dice a Jesús, Lucas 4.7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué buscaba el diablo al tentar a Jesús? Que lo adorara postrándose, adorar, arrodillándose, conjurar arrodillándose como a Dios. Dios nunca ha pedido a su pueblo que se arrodille para adorarlo. ¿Por qué los religiosos lo hacen? Lo que Dios pide es un doblar las rodillas. El mejor ejemplo lo encontramos en el relato de Gedeón, como lo vimos en un estudio anterior. El doblar las rodillas muestra un someterse espiritual. Dios no pide un acto físico, sino un sometimiento mental y espiritual. Lucas 4.9. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo que el diablo esperaba era que Jesús fuera temerario, imprudente, osado, ya que esos también son acciones influenciadas por espíritu diabólico. Quería que Jesús se dejara pervertir en su mente por espíritu diabólico. Lucas 4.10. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Lucas 4.11. Y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Como vimos en un estudio anterior, el diablo cita el libro de Salmos 91.12, que dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo cambió astutamente la palabra llevarán por sostendrán. Jesús, al nacer de mujer, al ser parido por María, había participado de carne y sangre. Esta había traspasado la simiente corruptible, porque escrito está: el pecado de los padres pasa a los hijos. A pesar de esto, Jesús mantuvo su integridad, no transó, no pecó. Es por ello que Dios nos pide que nos vistamos de la mente de Cristo. Salmos 51.5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pregúntense esto con lógica. ¿Pero cómo un bebé puede ser formado en maldad? ¿Pero cómo puede ser concebido un bebé en pecado? Porque desde el momento que Adán y Eva pecaron, el adversario sembró en ellos la simiente corruptible. Esa simiente corruptible que lleva a crecer y a envejecer a nuestros cuerpos carnales. Es la misma simiente corruptible que llevó a Jesucristo a crecer y madurar su cuerpo carnal. 2 Corintios 4.16. Romanos 8.2. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo
aun teniendo la simiente corruptible en sí mismo, nunca permitió que esa maldad, que ese pecado gobernara su mente. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuánto podemos aprender de un solo versículo? ¿Cuántas acciones que hacen las religiones hoy día no son otra cosa que acciones emocionales humanas sin asidero bíblico? Veamos como, por ejemplo, los religiosos se ponen de rodillas o caen de rodillas. El Hijo de Dios, al orar a su Padre, se postró, se inclinó sobre su rostro en el huerto de Getsemaní, sabiendo y conociendo todo lo que le acontecería. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor que Él le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Pedro 1:23 lo vamos a leer de nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Cuando yo nací de mi madre, traía la simiente corruptible. La traía en la simiente que ella me traspasó junto a mi padre. Pero cuando yo confesé Romanos 10, 9 y 10, yo renací del Espíritu de Dios y fue en ese momento que recibí la simiente incorruptible del Espíritu Santo. Dios en Cristo en mí. Por eso dice que en el Espíritu yo no puedo pecar. Es imposible porque es perfecto y es santo. Donde peco es en mi mente carnal, en mis decisiones carnales. Es ahí a donde peco. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro Padre no hace excepción de personas. Escrito está. Por tanto, la mente de Cristo la tenemos todos. Es decir, Dios nos dotó al renacer de la capacidad y la habilidad de manifestar en nuestra vida carnal la mente de Cristo. Más aún teniendo nosotros un medio que su Hijo Jesús no tuvo para fortalecer al nuevo hombre creado según Dios desde que fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús no hablaba en lenguas. ¿Se acuerdan? Nuestro Padre no hace excepción de personas. Escrito está. Por tanto, la mente de Cristo la tenemos todos. ¿Qué todos? Los renacidos. Es decir, Dios nos dotó al renacer de la capacidad y la habilidad de manifestar en nuestra vida carnal la mente de Cristo. Más aún teniendo nosotros un medio que su Hijo Jesús no tuvo, para fortalecer al nuevo hombre creado según Dios desde que fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús no hablaba en lenguas. Nosotros sí podemos y debemos hacerlo, ya que de esta manera fortalecemos al hombre interior. Efesios 3:16. Lucas 10:27. Cada vez que se les menciona un versículo es para que ustedes vayan y lo lean. Por ese motivo se ponen versículos que no se desarrollan como los demás, porque ustedes tienen que escudriñar las Escrituras. El obrero es digno de su salario y un obrero trabaja. Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te dan cuenta que son todas las acciones que yo debo hacer? Así que todas aquellas religiones que hablan de que Dios los cambia o están esperando que Dios los cambie, pueden esperar sentados, porque eso nunca va a ocurrir. Es una decisión personal, por libre albedrío, de cambiar de manera de pensar, de cambiar de manera de actuar, de creer. Es personal, es vestirse con la mente de Cristo, imitar lo que Él hizo y cómo anduvo, cómo manifestó a su Padre. Y cada uno en particular lo hace. Dios no pasa por sobre el libre albedrío de nadie. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre. ¿Quién se viste? Yo me visto. Yo lo hago por decisión propia.
Yo me he visto del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Creado según Dios, en la justicia y santidad. Entonces yo me considero justo, no soy un pecador, como algunas religiones se dicen que y se consideran aún pecadores. Y santidad, estoy santificado, fui fuerte, si fui puesto aparte por Dios. ¿Y por medio de qué? De la verdad, de la palabra de Dios. Lo entendí, lo aprendí y lo procuro vivir día tras día. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Se acuerdan lo que vio Esteban? Que vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. ¿Entienden ahora este versículo? Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, porque Él es nuestro abogado. Así está escrito. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 9:25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Te han dado cuenta que en el rito de la cena le ofrecen el cuerpo de Cristo? ¿Te lo estás comiendo? Y lo que Jesucristo enseñó no es que se comieran su cuerpo, sino que su cuerpo, como ese pan, iba a ser partido, iba a ser roto por nosotros, por nuestros pecados, iba a pagar con su sangre. Esta es mi sangre que por vosotros derramada. Se derramó la sangre de Jesucristo por cada una de sus heridas, por cada una de las roturas de su piel, tanto ocasionada por los golpes recibidos como por los latigazos, por cómo le abrieron el costado. Todo eso hizo Jesucristo. Y llevó mi pecado, y llevó tu pecado a la cruz del Calvario, y lo clavó en la cruz, y se sentó a la diestra de Dios Padre, y es tu abogado, y es mi abogado. Ahora bien, ¿te han dado cuenta que hay algunas religiones que cuando pecan quieren crucificar de nuevo a Jesucristo porque se siguen sintiendo pecadores? No entienden, no entienden que lo único que tienen que hacer es restaurar comunión con Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no dijo el hijo pródigo? Eso fue lo que dijo. He pecado contra el cielo y contra ti. Se lo dijo su padre carnal. ¿Qué podemos hacer nosotros como hijos cuando cometemos errores? Padre, he pecado, perdóname, gracias, porque abogado tenemos con el Padre y Jesucristo también pagó por ello. Cuando yo lo reconozco de corazón honesto y no uso esa gracia, ese perdón de Dios para mi propio beneficio. Total, lo voy a hacer, total. No me va a pasar nada porque Jesucristo también pagó por ello. ¿Entiende la diferencia? Error de juicio, Pablo lo cometió. Fue a Jerusalén. No era la voluntad de Dios. ¿Dios lo condenó por ello? No lo condenó. Lo perdonó porque le siguió dando mucha sabiduría para llevar adelante el ministerio. Sus discípulos oraron por él y lo levantaron siendo que había sido dejado muerto por todos los golpes que había recibido. Ese es nuestro Padre. Por ese motivo, Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados de Dios, habiendo sido comprados con la sangre preciosa de Jesús, el Hijo de Dios,
y teniendo el ejemplo de obediencia que Jesucristo tuvo para con su Padre, igualmente nosotros debemos hacerlo, vestirnos con la mente de Cristo para vencer en este día malo, y como está escrito, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. No olviden que tenemos un gran mediador, a Jesucristo el justo.